Bienvenido a Leyendas de Ultratumba. Sumérgete en las narrativas más escalofriantes y cautivadoras que el más allá tiene para ofrecer. Exploraremos las leyendas más enigmáticas y los misterios sobrenaturales que han perdurado a lo largo del tiempo. Desde fantasmas hasta criaturas misteriosas, nuestro canal te invita a adentrarte en las historias que han trascendido los límites de lo terrenal. Prepárate para un viaje lleno de suspenso y asombro mientras desentrañamos juntos las leyendas de Ultratumba. ¿Estás listo para enfrentarte a lo desconocido? El último vagón. Javier, un hombre de espíritu aventurero, abordó el último tren de la noche con la esperanza de un viaje tranquilo hacia su destino. Sin embargo, lo que comenzó como una travesía rutinaria se transformó en una experiencia extraordinaria que desafiaba sus creencias más arraigadas. Mientras Javier se acomodaba en el último vagón del tren, la penumbra de la medianoche tomó vida de una manera inusual. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando, aún antes de verla, sintió la presencia en el aire, como una carga eléctrica que erizaba cada poro de su piel. Ignorar la sensación de incomodidad se volvió cada vez más difícil a medida que la energía sutil se aferraba a su alrededor, como si algo invisible lo observara con ojos sin rostro. El viaje, en lugar de aliviar la ansiedad, la intensificó. Cada túnel oscuro y cada paisaje nocturno parecían contribuir a una presión creciente en el aire, como si el propio tren estuviera llevando consigo una carga invisible. Decidió aventurarse fuera de su asiento. La soledad del vagón parecía jugarle trucos a su mente, creando una danza inquietante entre su imaginación y la realidad. Fue entonces, en el rincón más oscuro del vagón, cuando Javier percibió una sombra apenas tangible. Cada paso que daba hacia ella era como atravesar un campo de electricidad estática, su piel erizada ante una energía que parecía manifestarse con cada movimiento. La figura se materializó lentamente, como una revelación en la oscuridad, mostrando un rostro pálido y unos ojos que reflejaban una tristeza profunda, como si la historia que cargaba consigo pesara en cada mirada. Cada detalle del encuentro estaba impregnado de un silencio denso, solo roto por el susurro tenue del tren en movimiento. El aire estaba saturado de expectación, y la tristeza en los ojos de la figura parecía emerger como una presencia tangible que se aferraba al corazón de Javier. Intrigado y a la vez alarmado, Javier decidió romper el silencio espeso que envolvía al último vagón del tren y entabló una conversación con la figura etérea. Cada palabra pronunciada resonaba en el aire como un eco lejano, creando una tensión que flotaba entre ellos. Cada palabra compartida, en lugar de disipar la incomodidad, la tejía más apretada, convirtiendo el encuentro en una danza incesante entre la realidad y lo inexplicable. Descubrió que la presencia era el espíritu de una mujer que había perdido la vida en un trágico accidente ferroviario años atrás. La historia, en lugar de aliviar su intranquilidad, le confirió una dimensión aún más sombría al encuentro. La mujer, con ojos que reflejaban una tristeza profunda, compartió los detalles desgarradores de su destino final. Cada palabra se entrelazaba con la penumbra del vagón, creando una narrativa que resonaba con desesperación y pérdida. El susurro del tren en movimiento parecía acompañar las confesiones como una banda sonora melancólica. A medida que la historia de la mujer se desenvolvía, Javier no pudo evitar sentir una empatía profunda por su sufrimiento. Sin embargo, en lugar de disipar la incomodidad, la empatía la intensificó. Juntos, compartieron momentos de reflexión y consuelo, pero la presencia espectral no era la única que habitaba ese rincón de la realidad. Otras almas perdidas emergieron de la oscuridad, cada una portando su propia carga de tragedia. El último vagón se llenó con sus suspiros silenciosos, como un coro de lamentos suspendido en el aire. Javier, convertido en un confidente de lo paranormal, se encontró atrapado entre dos mundos. Mientras el tren avanzaba hacia destinos desconocidos, las almas buscaban redención y consuelo en la efímera compañía de los vivos.
El viaje se convirtió en un éxodo de historias entrelazadas, donde las fronteras entre la realidad y lo sobrenatural se desvanecían en la penumbra. Javier, en medio de esta danza entre sombras y silencios, se enfrentó a la encrucijada de su propia humanidad, mientras las almas perdidas buscaban un destello de luz en la oscuridad del último vagón. Javier, ahora conectado con lo sobrenatural, enfrentó dilemas éticos y descubrió el poder transformador de la empatía más allá de la vida misma. Alas rotas en la noche oscura. En una noche atrapada entre las garras de las sombras, el estruendoso rugido de motores militares atravesaba el manto del silencio como un eco ominoso. Un titán de metal, un avión de carga militar, surcaba los cielos en una misión que se ocultaba tras un manto clasificado. En su vientre, custodiando celosamente la oscura carga que albergaba, viajaba un equipo de élite, sus gestos tensos bajo el resplandor débil de las luces de la cabina, donde la expectación flotaba en el aire como un espectro invisible, anticipando un destino que acechaba en la penumbra de la noche. A medida que la aeronave atravesaba una región montañosa, una tormenta inesperada desató su furia sobre las alas de acero. El viento aullaba y la lluvia azotaba las ventanas con una ferocidad inusitada. La tripulación, acostumbrada a los desafíos, se preparó para lo peor. En medio de la oscuridad, la tormenta llevó al avión militar a territorio desconocido. Los radares parpadeaban y las luces del panel de control titilaban, anunciando una pérdida de control inminente. El pánico se apoderó de la tripulación cuando intentaron estabilizar la aeronave, pero la naturaleza tenía otros planes. En un destello de relámpago, el avión se sacudió violentamente. Los gritos resonaron en la cabina mientras la nave descendía rápidamente hacia las montañas. La carga clasificada, un misterio oculto en su interior, se convertía en una carga mortífera en medio de la tragedia. El estruendo del impacto resonó en la noche, seguido de un silencio abrupto. En el lugar del accidente, entre los restos retorcidos, la oscuridad se volvió más densa y un aire siniestro se adueñó del escenario. La tripulación, ahora convertida en sombras de su antigua existencia, despertó en un paisaje nocturno y desolado. Los miembros del equipo, desorientados y confundidos, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Sus cuerpos yacían en la penumbra, pero una versión distorsionada de la realidad los rodeaba. Un eco lejano de la tormenta persistía, pero no había señales de vida ni de rescate. Aquellos ojos, que alguna vez brillaron con vida, se habían apagado, pero sus miradas perdidas aún parecían buscar desesperadamente algo que ya no podían encontrar. La carga clasificada, liberada en el tumulto del accidente, también había adquirido una forma espectral. Una presencia etérea que se retorcía entre los escombros, llevando consigo la esencia de secretos insondables. Los miembros del equipo, al contemplar esta manifestación sobrenatural, se vieron enfrentados a una verdad aterradora. Su destino yacía entrelazado con la carga que transportaban. Los secretos que llevaban consigo, una vez sellados en el misterio, ahora los atormentaban en esta tierra de sombras, como si las respuestas estuvieran atrapadas en la penumbra. Cada intento de escapar solo los sumía más profundamente en el abismo de la oscuridad, donde los ecos de su pasado resonaban con un eco inquietante. Con cada paso, la conexión entre su existencia y el enigma que los rodeaba se volvía más intrincada, como un laberinto sin salida. En esta tierra donde los secretos y las almas perdidas danzaban en armonía siniestra, los miembros del equipo se veían arrastrados hacia la oscuridad, donde las respuestas se escondían en las sombras insondables de su propio destino. La noche parecía eterna en ese rincón olvidado del mundo, donde las alas rotas de un avión militar se convirtieron en la puerta de entrada a un reino más allá de la vida y la muerte. Los lamentos de los perdidos resonaban en la oscuridad, mientras las sombras del pasado se aferraban a aquellos cuyas alas,
Ya no podían volar. Gracias a todos por su apoyo. No olviden suscribirse, darle a like y activar la campanita para no perderse nuestros relatos cortos espeluznantes. Nos vemos pronto.